Hola, mi nombre es Elena, estás en el canal Elena's Crochet y Punto, y en esta ocasión vamos a tejer a 2 agujas. Es un suéter que yo bueno, de hecho ya lo tengo prácticamente hecho y no lo comencé pensando en hacer paso a paso, pero me ha resultado tan sencillo que creo que merece la pena. Mira, esta puntada es súper sencilla de realizar y muy sencilla de sacar también las tallas que necesitéis. Ahora voy a dar múltiplos para que entendáis cómo va el patrón y veréis que es fácil. Es muy lucida como veis, pero es muy fácil. Ya os comento que es súper fácil de hacer. Bueno, pues yo he sacado para una talla M una medida de 74 centímetros. Ahora sí, si lo estiro un poquito, me sale los 74. Aunque relajado, como la trenza encoge un poco, en realidad son como unos 51 más o menos o así. Pero bueno, que ya os digo que una vez puesto, como esto va a dar un poquito, son como unos 54. Que tú necesitas una talla L, le vas a sumar 8 no, 4 centímetros, serían 58, y para una talla menos, pues serían 50. ¿Vale? Y así va sumando de 4 en 4 si quieren más tallas. ¿Cómo sacamos el múltiplo? Muy fácil. Os indicaré la forma con matemáticas, como siempre. Mirad, este trozo que veis aquí de trenza siempre va a llevar 29 a un lado y a otro. Siempre, para todas las tallas. ¿Por qué? Porque necesito un punto, que es el de orilla, más 2 puntos que van al revés, que va 2 y 2 en medio de la trenza. O sea, serían 2 puntos del revés. Necesitamos 8 puntos para hacer la trenza grande, más 2 para hacer la separación, más 4 para hacer la trenza pequeña, más 2 de separación en punto revés, más de nuevo 8 para la trenza grande, más 2 para la separación, y me da un total de 29 puntos. ¿Vale? Esto es para todas las tallas y necesito para un lado y para otro esos 29. Tengo que tener en cuenta eso a la hora de montar los puntos. La talla la voy a determinar con esta puntada de panal que llevo en el centro, que es un múltiplo de 8. Así que yo para mi medida, si yo sé que me mide esa zona donde va las trenzas 12 centímetros más 12 centímetros, que son 24, yo tengo que restar a la medida, esos 24, le tengo que restar y el resto sería de esta puntada. Y tengo que hacer un múltiplo de 8, que en mi caso han sido 72 puntos. Aquí llevo 72, entonces serían 29 más 29 más 72. Bueno, correctamente serían 29 más 72 más 29. Un total de 130 puntos. Pero tú adaptas a tu talla. Pues, por ejemplo, estos 72 los conviertes en 80 para una talla más. Estaría sumando 8 puntos, tienes que ir de 8 en 8. O le quitas 8 puntos para una talla menos. Si son 2 tallas más, le metes 16 puntos a los 72. Y de esa forma yo creo que te puede salir. Pero claro, el material que yo utilizo puede ser totalmente diferente al tuyo y entonces pues ahí puede haber una variación. Yo estoy utilizando esta fibra que es un acrílico. El grosor voy a intentar medirlo, pero lo puedes hacer con cualquier material. Lo adaptas a la aguja. Siempre, hombre, tienes que tener en cuenta que tienes que tener la aguja adecuada al material. Me mide 3 milímetros, ¿vale? 3 milímetros mide el grosor de este material.
Y yo lo estoy trabajando con una aguja 5,5. Pero repito, utiliza el material que te guste, utiliza el número de aguja que te indique, ese material, y saca tu medida con este múltiplo de 8 en el centro, y sabiendo que los 29 a cada lado son para todas las tallas. Comenzaremos haciendo un resorte que son 3 puntos derechos, 3 revés, 3 derechos, 3 revés, simplemente. Como tengo 130 puntos y no es un múltiplo de 3, y aquí necesito un múltiplo de 6, más bien, más que de 3 de 6, yo lo que he hecho es iniciar, ahora no recuerdo, pero yo creo que terminé con, ahora sobre la marcha os lo digo seguro, pero a ver, porque si quitamos a 130, 128 múltiplo de 3, lo tengo que calcular. Bueno, ahora cuando empecemos a montar puntos os digo cómo yo he hecho aquí al inicio para que me cuadre, ¿vale? Porque lo que he hecho es que si me han sobrado 4 he dejado 2 para el inicio, 2 para el final, y lo demás lo he ido haciendo 3, 3, 3, 3. Eso es fácil de cuadrar porque eso, te va a salir un múltiplo par y un número par de número, y tú lo que vas a hacer es adaptarlo al múltiplo de 6 o de 3, y lo que te sobre repartirlo a un lado y a otro. Entonces haremos delantero y espalda son exactamente igual. Empezamos con el resorte, trabajamos el largo que queramos en recto, y yo aquí arribita simplemente, como veis, la parte del cuello, he trabajado el hombro como 3 vueltas más, nada más. Así que yo he llegado a un punto donde aquí he parado en el centro, los puntos del centro que yo he calculado más o menos para mi ancho de cuello, también os lo diré, lo que yo he dejado, y he hecho una disminución y luego he trabajado 2 vueltas más, ¿vale? Simplemente lleva 3 vueltas más, la parte de atrás igual, para darle un poquito de forma al cuello que nos ahogue, ya que una vez cerrados los hombros recuperaremos puntos y haremos un cuello alto. Y la manga va hecha con esta puntada de panal entera. Lleva la parte del resorte, que en la parte del cuerpo lleva 16 vueltas y aquí lleva 14. Y bueno, empezaremos con menos puntos. Os diré cómo tenemos que aumentar para ir a más. Habrá que hacer un primer aumento grande aquí, luego 2 más pequeños, y después más arribita, al cabo de X vueltas, que también os diré cuántas, he vuelto a hacer un par de aumentos más a cada lado, para que la parte de arriba quede como más anchito. También tejes el largo que necesites y listo. Una vez que tengamos las 4 piezas, perdón, lo que haremos será unir la parte del hombro, añadir las mangas, cerrar los costados y trabajar la parte del cuello. Bueno, que la parte del cuello incluso se podría hacer una vez que hemos cerrado los hombros, trabajar el cuello y ya hacer todo el resto de poner mangas y cerrar el costado. Porque creo que va a ser más cómodo que tener ya la manga puesta. Así que voy a empezar montando los 130 puntos y, bueno, haciendo las vueltas de resorte, que serían 18. Yo voy a hacer una muestra, así que voy a hacer menos vueltas de resorte. Voy a poner 29 y 29, pero aquí en el centro voy a hacer un múltiplo de 8 más pequeño para no tener 72 puntos en la muestra. Y una vez que os indique cómo se trabaja el cuerpo, que es lo más fácil, pasamos a la manga. Empezamos montando los puntos. Aquí he hecho un nudito de inicio. Lo voy a adaptar un poquito. Y bueno, pues tú vas montando los puntos como tengas costumbre. Voy a montar primero los 29, después el múltiplo de 8 y después de nuevo 29. Entonces yo, para hacer la muestra, voy a montar 29 más 16, porque mi múltiplo de 8 va a ser chiquitito, para enseñaros simplemente cómo se hace la puntada. Y de nuevo 29. Un total de 74, pero porque os hago una muestra. Para el mío original monté 130 puntos. Una vez tengamos los puntos montados,
Bueno, yo tengo 74 porque como os dije, una muestra. Como primeramente vamos a hacer la parte del resorte, pues es un múltiplo de 6 la parte del resorte y si tengo 74 tendría que tener 72 para que fueran múltiplos de 6, con lo que el primero y el último, ahí estoy quitando ya 2 puntos, se me quedan 72, pues los trabajo, lo voy a trabajar este de orillo y el último lo trabajaré al contrario que los tres. Si me pertenece hacer estos tres últimos al revés, pues haré el último al derecho, ¿vale? En el original tenía 130 puntos, para un múltiplo de 6 lo he tenido que dejar en 126, serían 4 puntos menos, pues lo que he hecho ha sido hacer los dos primeros al contrario que lo que me pertenece hacer aquí y los dos finales pues igual. Así que si yo quiero empezar mi patrón al derecho, pues este como es un punto de orillo lo paso y voy a tejer 3 puntos derechos. Si tienes 130 puntos harías un punto de orillo, uno que pasas y uno al revés para poder hacer estos 3 derechos. Y aquí los siguientes los trabajaría al revés. Y toda la vuelta es 3 derechos, 3 revés. Y 3, 3 revés. Tres derechos, 3 revés, toda la vuelta. Cuando llega al final, los puntos que me sobran, ya he hecho 3 revés, pues el último sería derecho. En el original me sobran 2 puntos en vez de 1, pues haría 2 derechos, ¿vale? Bueno, pues giro y voy a hacer esa cantidad de vueltas que son 18, o bueno, el ancho que a ti te guste. Yo he hecho 18 de ancho de patente o de largo de patente. Yo le digo patente, yo sé que aquí en España o en Andalucía, mejor dicho, se le llama de esa forma y no lo entendéis en otros países. Resorte, ¿no? Lo conocéis por resorte. O habrá más formas, no lo sé. Paso el primero y los trabajo como me los encuentro. Como trabajé del revés la vuelta anterior, pues ahora me los encuentro del derecho. Así que empiezo 1, 2 y 3, ¿cómo me los encuentro? 3 derecho, 3 revés. Siempre vamos a empezar porque hemos hecho un múltiplo de 6, entonces nos va a quedar bien. Nos va a quedar siempre empezar 3 derechos y siempre terminar 3 revés en todas las vueltas. Hasta que nos llevamos un trocito hecho, no se aprecia la puntada. Yo lo he hecho con 3 derechos, 3 revés. Tú puedes hacer con 2 derechos, 2 revés, o con 4, como te guste, con 1. Bueno, pues voy a hacer esta vuelta y un par de ellas más. Prácticamente es porque veáis un trocito antes de empezar la puntada. Uy, aquí me estoy equivocando. Sí, efectivamente, como estoy hablando. Antes de hacer la puntada, y bueno, vamos a lo que de verdad hay que explicar, que es la puntada. Así que voy a hacer un trocito, pero es así. Empezamos 3 derechos, terminamos 3 revés, ¿vale? Ya está la explicación dada de esta parte. Cuando hayamos tejido el trozo de resorte que queramos, vamos a coger 2 marcadores y vamos a contar los 29, dejamos el marcador ahí en medio, el múltiplo de 8 que hayas utilizado para el centro, en mi caso 16 para la muestra, en el original 72, creo que era, ya es que no recuerdo, sí, 72, y de nuevo 29, ¿vale? Ponemos esos marcadores para saber que aquí tenemos una puntada, aquí otra, y aquí de nuevo la que teníamos aquí. También tenemos que tener a mano una aguja auxiliar o lo que tú utilices para separar para el tema de las trenzas, pero como son poquitos puntos, con un marcador ya vas a ver qué cómodo. Entonces ahora vamos a tejer como 4 vueltas, una del derecho, otra del revés, una del derecho y otra del revés, pero en esta zona tenemos que tener en cuenta la parte donde van nuestras trenzas, porque en medio, recordad que entre trenza y trenza van 2 puntos del revés. Entonces,
Vamos a ir trabajando. De esta forma. Hasta llegar al marcador, primeramente, como tengo esos 29 puntos, voy a tener en cuenta lo de la trenza. Mi primer punto lo paso porque es de orillo. El siguiente, ahora me vienen dos del revés. 1 y 2. Ahora viene la trenza de 8 puntos. Así que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Es la trenza grande. Vamos a hacer de nuevo 2 del revés hasta la siguiente trenza de 4. Ahora hago 4, 1, 2, 3 y 4. De nuevo 2 para separar a la otra trenza de 8. Así que ahora, hecho esos 2, voy a hacer 8 del derecho. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y me quedan 2 del final que separan esa última trenza que he hecho de la puntada de panal que tenemos que hacer. Bueno, pues ahora como tengo aquí en el centro el punto panal, lo tengo que trabajar todo el derecho. Aquí hasta que no empecemos a hacer los cruces, vamos a hacer un trocito del derecho y del revés para que nos quede ahí, antes de cruzar, un poquito de tejido. Como no tengo que contar aquí, hasta el siguiente marcador simplemente trabajo todo el derecho, porque estoy del derecho ahora mismo, del tejido. Bueno, pues ya he completado esa parte del múltiplo de 8 que llevo en el centro. Tú trabajas todos los puntos que tengas, pasa el marcador y ya estás en la zona de nuevo donde van esas trenzas. Los dos primeros van del revés, antes de la trenza. Ahora iría una trenza de 8. Así que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Separamos con 2 revés. Mira, aquí, como te lo encuentras del derecho, si quieres le cambias el sentido y te cuesta menos. 1, voy a cambiarla de nuevo el sentido, y 2. Va 1 de 4, una trenza de 4, 1, 2, 3 y 4, de nuevo 2 revés hasta la otra trenza, de nuevo otra trenza de 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y los dos puntos que van después de la trenza del revés y mi punto final de orilla, otra vez del derecho. He hecho la primera vuelta, voy a hacer la segunda, la tercera y la cuarta la trabajamos con los puntos como nos los encontramos, así que aquí paso el primero de orillo y aquí me encuentro. ¿Qué tengo que hacer? 2 derechos. Y los demás son 8 revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Guíate por lo que vas viendo ya, tal como te encuentras los puntos. Ahora me estoy encontrando 2 derechos. 1, 2. Y 4 revés. 1, 2, 3, 4. Me lo encuentro al revés de como lo hice. De nuevo 2 derechos. Y de nuevo 8 revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 y 8. Y 2 derechos. Cuando paso el marcador es porque estoy en la zona del múltiplo de 8 del panal. Todos los puntos de revés. Aquí todos los puntos de revés. Hasta el siguiente marcador, que nos estará indicando que ya hemos pasado a la otra puntada donde van las trenzas. Bueno, pues trabajamos todos los puntos del revés. Cuando lleguemos a la puntada, pasamos el marcador, tenemos de nuevo la puntada de la trenza que nos vamos a encontrar 2 derechos, 8 al revés, 2 derechos, 4 al revés, 2 derechos, 8 al revés, 2 derechos y el final. Trabajo esta vuelta, que sería la segunda, la tercera, los puntos como me los encuentro, la cuarta, los puntos como me los encuentro. Y ya a partir de la siguiente, de la quinta, vamos a empezar a hacer los cruces tanto de la trenza como del punto panal, y a partir de ahí vamos a repetir un patrón súper sencillo. Ya lo vais a ver, son 4 vueltas que se repiten. Hemos tejido estas 4 vueltas para tener un trocito antes de hacer los cruces, ¿vale? Y ahora vamos a hacer hasta el marcador la zona de la trenza, hasta de este marcador central hasta el siguiente la zona del panal, con el múltiplo de 8 que tú tengas, y de nuevo las trenzas. Prepara tu marcador o lo que vayas a utilizar para apartar los puntos y vamos a empezar esas 4 vueltas que se repiten. Esta sería la primera. Empezamos. Paso primer punto, tejo 2 revés y ya estoy en la primera trenza, que es la grande de 8. Mirad, estas trenzas solo tienen un cruce y siempre es hacia adelante, ¿vale? No nos vamos a complicar con tener que cruzar atrás en la parte de las trenzas. Entonces, aparto 1, 2, 3 y 4 puntos. Si quieres puedes cerrar el marcador o dejarlo abierto, no se te va a ir. Si lo giras, no se te van a ir los puntos. 1, 2, 3 y 4. He tejido 4 y añado de nuevo los 4 que tenía en el marcador. Y los trabajo del derecho. 1, 2, 3 y 4. Ya tengo el primer cruce de la trenza de 8, que son 4 y 4. La intersección son 2 puntos de revés hasta la siguiente trenza. Y esta siguiente trenza solo es de 2, es de 4 puntos, con lo cual retiro solo 2 hacia adelante. Ay, se me engancha, como es una fibra, tiene mucho pelillo. Aquí delante. Y trabajo 2. Incorporo lo que había retirado y los trabajo. Y ya tengo el cruce de la trenza de 4. Tengo que trabajar 2 puntos hasta la siguiente trenza del revés. Y de nuevo tengo la trenza de 8. Con lo que tengo que retirar 4. 4 puntos que dejo hacia adelante. 1, 2, 3 y 4. Vuelvo a la aguja los puntos que había apartado y los trabajo. 1, 2, 3 y 4. Y trabajo los 2 que me quedan del revés. Paso el marcador. Ya hemos trabajado la zona de las trenzas. Estoy en la zona del panal del centro. Esa cantidad de puntos que tú tienes múltiplo de 8. Bueno, pues muy fácil.
esta primera vuelta de las 4 que vamos a trabajar. Retiro 2 hacia adelante. Empezamos retirando 2 hacia adelante, trabajando 2, lo devuelvo a la aguja y lo trabajo. Y ahora retiro 2 hacia detrás. Trabajo los siguientes 2, devuelvo esos 2 que tenía apartados a la aguja y los trabajo. Y ese es mi primer múltiplo de 8, ¿vale? 4 y 4. Ahora, 2 hacia adelante, 2 hacia detrás, 2 hacia adelante, 2 hacia detrás, todo el tiempo, todos los puntos que tengas tú, que hayas montado tú. Ahora irían 2 hacia adelante, 2 hacia atrás, todo el tiempo hasta quedarte sin puntos. Has tenido que empezar con 2 hacia adelante y tienes que terminar con 2 hacia atrás como estoy terminando yo. Vale, pues los añado y estos ya son mis últimos puntos. Y ya he terminado la zona del panal. Paso el marcador. Ya hemos terminado la zona del panal. ¿Por qué se hace de esa forma? Muy fácil se hace. Os voy a explicar, ya que estoy aquí en esta zona. Una vez que terminemos, ahora tengo que hacer toda la zona de nuevo, repetir lo que he hecho aquí, las trenzas. Voy a trabajar una vuelta del revés con los puntos como se me presenten, otra del derecho y otra del revés. Trabajaremos 3 vueltas con punto liso, con punto de jersey, ¿no? El punto que, con los puntos como me los encuentro, que te vas a encontrar algunos al contrario, solo en la zona de la trenza, porque estamos haciendo la intersección entre trenza y trenza. Tú trabajas esas 3 vueltas y entonces ya vuelves a tener un trocito tejido para volver a hacer el cruce. Bueno, pues si en esta ocasión la primera vez que hemos repetido las 4 vueltas, hemos cruzado la primera vez hacia adelante, para la siguiente vez que tenga que cruzar en esta zona de panal, voy a cruzar la primera vez por detrás. Y ya continúo. Empezar por detrás, por delante, por detrás, por delante, por detrás, por delante, y terminaré por delante, porque he empezado por detrás. La siguiente vez, repito, por delante. Empiezo por delante, termino por detrás. La siguiente vez, empiezo por detrás, termino por delante. ¿Me entendéis? Vamos alternando. Bueno, aquí ya estamos en la zona de la trenza y entonces recordad que tenemos que hacer primero 2 revés. Apartar 4 porque está en la trenza de 8 y aquí solo siempre apartamos hacia adelante, siempre. Nuestros cruces son hacia adelante siempre. 2, 3, 4, devuelvo los puntos y hasta la siguiente trenza tengo que hacer 2 revés. La siguiente trenza es la chica, es la de 4, así que solo tengo que apartar 2. Trabajar 2 y devolver los 2 que he apartado. Trabajo 2 revés y trabajo la trenza de 8. Así que tengo que apartar 4. Devolvemos los 4
termino con los dos revés y el punto final que lo trabajo del derecho. He hecho mi primera vuelta de cruce, la vuelta 1 de las 4. Ahora la 2, la 3 y la 4 son con los puntos como me los voy a encontrar. No tengo que hacer cruces ni nada. Es trabajar los puntos como me los encuentro. Así que, primero paso, que me encuentro 2 puntos del derecho, los trabajos del derecho. Que me encuentro 8 puntos de revés, pues los trabajos de revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Te los encuentras del revés. Ahora te encuentras 2 del derecho. Te encuentras 4 del revés. Te encuentras 8 del derecho. 1, 2, perdón, te encuentras 2 del derecho. O sea, has hecho 4 del revés, perdón. 2 del derecho. Ahora te encuentras 8 del revés, que esta sería la trenza. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pero vamos, no te vas a equivocar porque date cuenta que yo me he dado cuenta porque me he encontrado que tengo los puntos del derecho, entonces, y los que tengo del revés me los encuentro del revés. Hemos llegado a la zona del centro, todos los puntos del revés. Se están viendo que los tengo que trabajar todos del revés. Entonces aquí es presta atención a cómo te encuentran los puntos. ¿Vale? Trabajas todos los puntos del revés hasta el marcador. Y ahora te vas a encontrar 2 derechos, 8 revés, 2 derechos, 4 revés, 2 derechos, 8 revés, 2 derechos y el punto orillo. Esa es la vuelta 2, la 3. Pues los puntos como te los encuentras. Te vas a encontrar a orillo, 2 revés, 8 derechos, 2 revés, 4 derechos, 2 revés, 8 derechos, 2 revés. Los demás todo el derecho y así. Vuelves a hacer la 4 como estoy haciendo esta. Y en la 5, de nuevo, repito el patrón. En esta zona de las trenzas del principio y del final, exactamente igual. Cruzamos 4 hacia adelante en el primer cruce, después cruzamos 2 hacia adelante y aquí 4 hacia adelante. Igual que hemos hecho ahora. La modificación va a ser en la parte del centro, que en vez de hacer el primer cruce, los 2 primeros puntos los vamos a cruzar hacia adelante, esta vez los vamos a cruzar hacia atrás. Y después repetimos estas 3 vueltas de los puntos como te encuentras. Bueno, pues hasta aquí ya he tejido esas 4 vueltas. He hecho la que hicimos del cruce, más 3 vueltas con los puntos como se me presentan. Y ahora empiezo otra vez con la vuelta de los cruces. En la zona donde van las trenzas es exactamente igual como lo hemos hecho anteriormente. Repito todo igual. Paso el primer punto, trabajo 2 revés, retiro 4, porque estoy en la trenza de 8. Trabajo 4, vuelvo a añadir los 4 que he retirado y los trabajo. 1, 2, 3 y 4. Y ahora hago los 2 revés de intersección hasta la otra trenza. Tengo la trenza de 2, de 4, mejor dicho. Entonces retiro 2 y hago 2. Devuelvo los 2 y los trabajo. 2 puntos de revés hasta la siguiente trenza. Mira, ya se va viendo que va quedando, bueno, no es trenza en realidad, es como, así que se nos va quedando retorcidito. 4 puntos hacia adelante.
2, 3 y 4. Devuelvo los 4. 3 y 4. Y ya me faltan esos 2 hasta el punto de panal. 2 de revés. Me encuentro el marcador, lo paso, ya estoy en el punto panal. Bueno, la primera vez que hicimos el cruce en el punto panal se hizo hacia adelante, pues ahora lo hacemos al contrario. Hacia atrás. La primera vez hacia atrás. Y vamos alternando a partir de aquí. Adelante, hacia atrás. Si este primero lo he hecho hacia atrás, pues ahora lo hago hacia adelante. Hacia atrás. Hacia adelante. Así hasta quedarnos sin punto. Esta vuelta, si la has empezado hacia atrás, la vas a terminar con el cruce hacia adelante. Paso marcador y ya estoy en la zona de la trenza. Así que tengo que trabajar igual, cruzando 4 hacia adelante, intersección de 2, 2 hacia adelante, intersección de 2, 4 hacia adelante. Completamos. Mira, ya se empieza a ver el dibujo. Veis que aquí ya queda el circulito de uno de ellos. Ya en la siguiente vez que cruce, el circulito me va a quedar aquí y aquí. Se va a ir intercalando. Hay una forma muy fácil de saber cómo te toca empezar a cruzar, porque lo importante aquí es saber cómo tienes que empezar a cruzar. Después ya sabes que se ha empezado hacia adelante, después cruzas hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás. Y si has empezado hacia atrás, luego adelante vas alternando, ¿no? Aquí lo importante es saber cómo te toca cruzar. Y es muy fácil. Es muy fácil si prestáis atención a que el cruce hacia la derecha es empezando hacia atrás. Y el cruce hacia la izquierda es cruzando hacia adelante. Con lo cual, como tengo que hacerlo al contrario la siguiente vez, yo ahora termino esta vuelta y hago 3 vueltas con los puntos como se me presentan y vuelvo a hacer cruces, ¿no? La siguiente vez, yo ya sé que si aquí he hecho al derecho, o sea, hacia adelante y ahora he hecho hacia atrás, la siguiente vez es hacia adelante otra vez. Lo sé porque lo tengo muy reciente, pero si yo suelto el trabajo, me voy 3 días y vuelvo, ya no sé ni por dónde voy. Entonces, para saberlo, mira, repito, hacia la derecha es cruzando hacia atrás. Se te forma ese cruce si cruzas hacia atrás. Y hacia la izquierda se te forma el cruce si cruzas hacia adelante. Yo la siguiente vez tengo que cruzar al contrario que me encuentro aquí. Si aquí me encuentro hacia la derecha, voy a tener que cruzar al contrario. Con lo cual, me toca cruzar hacia adelante. Me toca como este. ¿Vale? Aquí la siguiente vez tengo que cruzar hacia adelante porque me tiene que ir hacia allá. Y este me tiene que ir hacia allá. Con lo cual tiene que ir cruzado hacia atrás.
¿vale? Así que tú presta atención siempre al inicio porque después vas a ir alternando. Aquí si lo hago adelante, aquí hacia atrás, delante, detrás. ¿Ok? Así que, por ejemplo, este que me va hacia allá, hacia la izquierda, está hecho hacia adelante. Así que aquí la próxima vez lo tengo que hacer hacia atrás, porque tiene que ir al contrario. Bueno, os lo digo porque, claro, si estáis soltando el trabajo, os va a pasar eso, que ya llega un momento que no te acuerdas, o a no ser que tú quieras ir anotándolo y así no te pierdes, pero bueno, lo importante al final es terminar comprendiendo los patrones porque te va a facilitar bastante el trabajo y no tienes que estar pendiente de por dónde ibas porque en el momento que cojas el trabajo te vas a dar cuenta. Aquí se me escapa un punto, sí, efectivamente. Está aquí escondidito, aquí. Vale, pues ya he hecho otro cruce de 4. Y los cruces como se hacen hacia adelante, aquí no hay ni que pensar. Si nos toca hacia adelante o hacia atrás. Lo he hecho así por comodidad, por rápido, por fácil y porque además queda bonito. He hecho el primer cruce, ahora hago 2 del revés. Ahora toca cruce de 2 y trabajo 2. Dos revés y el cruce de 4. Voy a completar la vuelta. Ya he completado de nuevo la vuelta de los cruces. Bueno, pues ahora haría con 1, 2 y 3 vueltas más. Con los puntos como se me presenta. Así que ahora esta siguiente vuelta sería, aquí me encuentro el punto que paso, 2 derechos, 8 revés, 2 derechos, 4 revés, 2 derechos. Se está viendo, ¿vale? Se ven perfectamente la puntada que te toca. Todo al revés, 2 derechos, 8, 2, 4, 2, 4, 8, perdón, 2, ¿vale? Y de nuevo derecho, con los puntos que se presenten, de nuevo revés. Y volvemos a hacer cruces. Se repite en la zona de los cruces siempre lo mismo. En la zona del panal, al contrario como hayas empezado la vez anterior. La vez anterior empecé cruzando hacia atrás, pues la siguiente vez cruzo hacia adelante. Ya voy delante, detrás, delante, detrás. Y el efecto es este. Queda como un poquito relieve y súper bonito. Bueno, pues trabaja el largo que tú quieras o te guste. Yo voy a dar mi referencia de largo. Hasta el cuello, 50 centímetros. Hasta el cuello. ¿Por qué digo hasta el cuello? Porque luego va un poco más, que serían estas 3 vueltas que he hecho aquí extra. ¿Cómo hago estas 3 vueltas extra? Pues mira, yo he trabajado X vueltas hasta completar el largo que yo he querido. Ya del derecho trabajo los puntos como se me presentan y bueno, aquí he cogido una medida de, no voy a decir cantidad de puntos, os voy a dar medida, porque vosotros estáis trabajando con la cantidad de puntos que necesitáis. Yo me he dejado unos 20 centímetros de cuello, ¿vale? Entonces, centralmente hablando, dejo 20 centímetros y el resto lo voy a trabajar independiente. Pues aquí trabajo una vuelta hacia acá al derecho y el último punto, cierro esos 2 últimos puntos para hacer una disminución y ya con los puntos que me quedan, solo he hecho una disminución, ¿eh? Con los puntos que me quedan, trabajo del revés una vuelta y del derecho otra. Punto. Cierro. Retomo aquí. Le añado de nuevo hebra aquí porque tengo que hacer cerrar esos 20 centímetros de puntos centrales. Y con lo que me queda aquí cierro los 2 primeros, trabajo todos los puntos del derecho, del revés y del derecho. Y cierro. Y ya está. Yo le he dejado esa parte de cuello nada más. En el delantero y en la espalda hacemos lo mismo y ahora haremos las mangas. Para la manga os voy a dar la explicación con números.
para que lo podáis hacer en todas las tallas. Empezad como yo, porque yo creo que este tamaño de puño es para varias tallas, para bastantes tallas, así que yo creo que todo el mundo empieza igual y luego ya vaya haciendo más o menos aumento. Empezamos con 42 puntos. Vamos a tener en cuenta que tiene que ser un múltiplo de 6 porque vamos a hacer la puntada de múltiplo de 6, que es el resorte. Y yo he trabajado aquí 14. En el cuerpo he trabajado 16 vueltas y aquí 14. Vale. Bueno, pues haremos esas 14 vueltas y vamos a hacer. Como tenemos que hacer 4 vueltas primero antes de empezar a hacer los cruces, vamos a aprovechar para hacer aumento. Y vamos a hacer en la primera vuelta del derecho, que vayamos a trabajar ya de la puntada, 14 puntos de aumento, porque vamos a ir aumentando, como aquí va de 3 en 3, pues en el punto central, ahí va un aumento, entonces en vez de 3 ya serán 4, ¿vale? Aquí va un aumento, aquí se aprecia que va un aumento, aquí va un aumento, aumento. Vamos a ir haciendo aumento y vamos a convertirlo cada 3 en 4 puntos, con lo cual vamos a tener 14 puntos más, se nos convierte en 56, haré una vuelta de revés sin aumento y la del derecho de nuevo, otros 14 puntos de aumento, me van a dar 70, pero como necesito múltiplo de 8 para empezar el patrón, pues voy a hacer un par de aumentos más, 2 puntos más para tener 72 y adaptarlo a la puntada de múltiplo de 8. Una vez que ya tenga esos 72 puntos, voy a trabajar ese primer cruce con los 72 puntos y después volveré a hacer inmediatamente en las 3 vueltas que tengo que hacer de nuevo hasta el otro cruce, pues voy a aprovechar para hacer en la que me toca del derecho, daros cuenta que nos va a tocar una del derecho y dos del revés. Entonces, en la que me toca del derecho, un aumento de 4, aumentaré 2 puntos al principio y 2 puntos al revés, al final, perdón, y ya tendré 4 puntos más, se me convierte en 76, pero necesito otros 4 más. Así que trabajaré ese cruce y en la siguiente vez que me toque del derecho después del siguiente cruce, aumentaré y así ya tendré 80. Con 80 voy a trabajar casi prácticamente la totalidad de la manga hasta llegar a una altura donde, bueno, pues yo conté 18 veces los huequecitos. Conté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Y cuando llegue al 18, como trabajé hasta el 25, pues ahí, a partir del 18, empecé a hacer de nuevo aumento, igual. De 80, a 80 sumé 4, que son 2 al principio y 2 al final. Me quedan 84 y hasta tener 88 tuve que hacer otro aumento más. Pero tienes que acabar siempre con múltiplo de 8. Y yo he terminado con 88 puntos. Si tú necesitas ya desde el principio más anchura de manga, pues ya sabes que tienes que hacer de 4 en 4 los aumentos y mínimo tienes que hacer 2 veces ese aumento de 4 para tener 8 en total. Bueno, muy fácil, mirad. Imaginaros que yo ya me he hecho aquí una muestrecita chica con 12 puntos, pero bueno, tenemos 42. Entonces yo ya he hecho mis 16 vueltas de resorte de 3 y 3. Bueno, ¿cómo hacemos esos 14 primeros puntos de aumento? Pues aquí tengo 3 puntos derechos, el que paso y este sería el del centro. En el del centro engancho esta grita que sobresale, la retuerzo y hago un punto. Ya ahí he hecho el aumento. Y trabajo los que me quedan. Pues ya de 3 tengo 4. Ahora, en lo que me toca del revés, trabajo el primero del revés y en el segundo engancho, retuerzo, lo trabajo y ya he sacado de ahí otro punto y trabajo los dos que me quedan. De nuevo, donde tenía 3, ahora tengo 4. Ahora estoy en el derecho, trabajo el primero, engancho esa hebrita para sacar de ahí un punto. Lo retorcido, hago el punto y trabajo los dos derechos que me quedan. Y de revés igual. El primero lo trabajo, el segundo engancho aquí debajo esa hebrita que sobresale, la retuerzo, la trabajo, perdón, de revés y trabajo los dos que me quedan. Bueno, pues ya he hecho aquí mi primer aumento.
Aquí solo he aumentado yo 4 porque tenía menos puntos, pero tú vas a aumentar 14 puntos. En vez de 42, vas a tener 56. Esa es la primera vuelta. La segunda vuelta la trabaja entera del revés. Aquí no vamos a hacer aumentos ni nada. Ahora te encuentras los puntos torcidos porque venimos de hacer el resorte y te vas a encontrar puntos del derecho, puntos del revés. Yo cuando veo que me cuesta mucho, los giro para que no me cueste cogerlo de revés y ya está. Trabajamos toda la vuelta del revés. Ya no estamos haciendo resorte. Aquí no hago aumento. Solo aprovecho para hacer el aumento en la parte del derecho. Así que trabajo todos los puntos del revés. Y a la siguiente vuelta no me van a costar coger los puntos. Pero aquí es que, como os digo, venimos de resorte, entonces nos encontramos puntos que están al derecho y están torcidos. A ver. Bueno, ya el último punto me gusta hacerlo así. Ya he hecho 2 vueltas antes de los cruces. La tercera vuelta, otra vez volvemos a hacer aumento. En esta ocasión me encuentro que tengo 4 puntos del derecho. Entonces trabajo los 2 primeros y en el tercero es donde voy a hacer el aumento. Aquí. Derecho y ya trabajo 2 derechos. Aquí trabajo 2 derechos. Y engancho, hago el aumento, trabajo 2 derechos. Ya aquí vamos a trabajar del derecho todo el tiempo. Tengo otros 2, los trabajo y ahí engancho para sacar otro punto. Y 2. Este me pertenece también al derecho. Aquí 1 y 2. Y aquí en el tercero saco el siguiente. Y ya trabajo los 2. Ya acabo de aumentar de nuevo. Acabo de aumentar de nuevo 14 puntos. Pero como me quedarían 70, esos 2 que tengo que sumar los sumo en la vuelta del revés, al principio y al final. Saco de aquí el primer aumento. Esto ya es la vuelta del revés. Trabajo todos los puntos de revés, ya he hecho ese aumento. Y aquí al final, antes de terminar el último punto, vuelvo a enganchar esa hebrita para poder sacar otro punto extra. El último punto yo lo termino siempre así. Y acabamos de completar ya la parte donde hemos hecho los primeros aumentos. Un segundito que se me engancha aquí el hilo. Bueno, como veis, ya ha crecido un montón. Entonces estoy con 72 puntos. Aún me queda llegar a tener 80. Así que con estos 72 voy a hacer el primer cruce, me toca hacer cruce. Así que tenemos que tener ya un múltiplo de 8. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Yo no lo tengo porque tengo otra cantidad de puntos, pero a ti te va a quedar el múltiplo de 8. Yo tendría que tener 24 para... Lo que voy a hacer es
dejar uno al principio y otro al final y ya tengo, a ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Sí, dejo uno al principio y otro al final de orillo y ya está, solucionado, ya tengo 20. Bueno, pues vamos a empezar a hacer la puntada del panal ya. Los primeros cruces. Paso. Y ya empiezo a cruzar. Voy a empezar esta primera vez hacia adelante. Y la siguiente vez pues ya sé que tengo que empezar hacia atrás. Cruce hacia adelante. Cruce hacia atrás. La verdad que estoy pensando que es que tenéis que dejar obligatoriamente puntos de sobra al principio y al final, porque para hacer el primer cruce, si no te va a costar. Hacia adelante. Así que tienes que hacer, en vez de hacer, como yo os he dicho, en esa última vuelta, bueno, sí, haces ese aumento, pero en el inicio de este tienes que hacer otro aumento para empezar con un punto y terminar con otro aumento aquí, ¿eh? Te tienen que sobrar 2 puntos de orillo. Si no te va a quedar, que te va a costar trabajo hacer los cruces del principio y del final. Ahora voy hacia atrás. ¿Ves lo que os hablaba de cuando tenemos un trabajo que lo dejamos 2 o 3 días? Pues yo este lo tengo hecho desde hace varios días y he empezado a grabar hoy y claro, hay cosas que se me han ido. Y hacia, a ver, ¿cómo he hecho aquí? Si aquí he hecho hacia atrás, aquí voy hacia adelante. Que también es otra cosa que a mí me desorienta. Me pongo a hablaros y se me van. Pero bueno, mirando, si tú entiendes cómo son los cruces, te das cuenta. Y aquí termino con el punto de orilla. Hemos hecho un cruce hacia adelante, veis que va allá, uno hacia atrás, uno hacia adelante, uno hacia atrás, uno hacia adelante. Hacemos ahora 3 vueltas con los puntos como no los encontramos, con lo cual yo tengo que hacer ahora del revés todos los puntos y en el derecho vamos a aumentar, ya vamos a empezar a aumentar estos 4. He hecho la vuelta del revés y ahora voy a hacer la vuelta del derecho, que voy a aprovechar para hacer aumento de 4 puntos. Voy a hacer 2 al principio y 2 al final. El primero lo paso porque es de orilla. Y ahora vamos a coger en estos dos uno y lo trabajo donde he hecho el aumento. Y en el segundo punto, donde voy a hacer el aumento, engancho aquí abajo y trabajo un punto extra. 1 más el punto. Y ya todos los puntos del derecho. Hasta el final, donde 3 puntos antes, porque uno de orillo, voy a hacer los aumentos. Aunque en realidad puedo hacer los 2 puntos antes, igualmente. No hace falta que sea 3 antes. Mejor lo hacemos 2 puntos antes. Aquí ya, en estos 2 últimos puntos. Voy a sacar de ahí, en vez de 2, 4 puntos. Trabajo el aumento, el punto. El aumento, el punto. Y hemos hecho aquí
4 puntos en total, 2 y 2, 4. O sea, tengo ahora mismo, hemos pasado a 76. Y bueno, tenemos que pasar todavía a 80. Ahora voy a trabajar todos los puntos del revés y ya habría completado esas 3 vueltas que tengo que trabajar antes de los cruces. Trabajo todos los puntos del revés. Toca vuelta de cruce. Mira, aquí tenemos que tener en cuenta el punto de orillo, que lo paso. 2 puntos que acabo de aumentar, que los tengo que hacer del derecho simplemente sin cruce ni nada, porque no tengo 4 para poder hacer el cruce. Entonces los paso directamente. Y aquí ya empezamos a hacer los cruces. Si empezamos hacia adelante, esta vez vamos a ir hacia atrás. Entonces paso los puntos hacia atrás. Voy a coger aquí que se me han escapado estos puntos. Aquí. Vaya, estos que se me escapan. Bueno, los dejamos hacia atrás porque la vez anterior hicimos hacia adelante. Y ya vamos cruzando hacia adelante y hacia atrás. Ahora hacia adelante. Es que si no lo hacemos así, como os he dicho, no nos van a cazar los cruces, ¿eh? Tenéis que dejar esos 3 primeros puntos, digamos, sin tejer. Uno de orillo, que hemos hecho de orillo, más los 2 que acabamos de aumentar, que es que hasta que no tenemos 4 no podemos hacer el cruce completo. Como vamos a hacer otro aumento más para tener ya 80, sí lo podremos hacer en la siguiente vez. La siguiente vez que nos toque cruzar lo haremos completo desde el principio. Ahora va hacia atrás. Ahora va, mira, ya se va formando. Ahora va hacia adelante. Ahora va hacia atrás. Bueno, vamos a completar esta vuelta. Haremos la vuelta. Luego sabéis que tenemos que hacer 3 vueltas. Antes de hacer el siguiente cruce, bueno, pues la vuelta del revés, la vuelta 1. Ahí no hacemos nada, trabajamos todos los puntos y ya está. Bueno, pues aquí te tienen que quedar de nuevo, me callo ahora, porque te tienen que quedar de nuevo 2 que te han sobrado de los aumentos, más el de orillo. Ahí no cruzas ni nada. Vale, pues ahora hacemos la del revés con los puntos. Todos los puntos los trabajamos del revés. He trabajado la vuelta 1 de las 3 que hay que hacer del revés, en la vuelta 2, donde aprovecho para hacer de nuevo estos 4 puntos que tengo que aumentar y ya tendré 80. Y ya me relajo, ya trabajo con los 80 casi todo el tiempo, hasta llegar a esta altura que os voy a dar a la medida. Y luego ya trabajamos el último tramo, repitiendo lo que estoy haciendo aquí. 4 primero y luego 4. Bueno, voy a hacer la segunda vez de 4, que sería de 4 aumentos, quiero decir, pasando el primero y ya en estos 2 que me encuentro, en este y en este, hago aumento. Con lo cual, este es el primero, retorzo el punto y ha hecho el aumento, trabajo el punto. Y en el segundo, cojo esa brita, la tenemos que torcer un poquito. Perdón. Continúo por donde iba. El segundo aumento, que era en esa hebra retorcida, y trabajo el punto. Y ya trabajamos todos los puntos hasta 2 antes para hacer el último aumento. Aquí trabajamos el último aumento en estos 2 últimos puntos. 1, trabajo el punto y 2. Así que ya he añadido aquí otros 2. Tengo en total
4 puntos aumentados en esta vuelta. Y trabajo el punto. Esta es la vuelta 2 de las 3 que tengo que hacer, así que hago la 3 del revés con todos los puntos del revés. Antes de hacer el siguiente cruce. Ya no vamos a tener que hacer más aumentos, así que ya solo hacer cruces hasta llegar al largo que os voy a comentar ahora. Y cuando lleguemos a ese largo, volvemos a repetir estas 2 veces que hemos hecho aumento. ¿Vale? De 80 sumamos 4, tenemos 84 y luego volvemos después del siguiente cruce a hacer 2 y 2 para tener otros 4 y tener 88. Y si tú necesitas más, pues sigue aumentando de esta forma las veces que necesites. De nuevo estoy en la vuelta de los cruces. Ya he hecho esas 3 vueltas, ya no tengo que hacer más aumentos ni nada, ya trabajar en recto. Pero bueno, en esta primera ocasión sí me va a pasar que tengo que tener en cuenta cómo llevo los cruces porque tengo aquí 4 puntos más. Entonces aquí hay que meter otro cruce. Yo miro, apartando estos 4 puntos, que este lo hice hacia atrás, porque está hacia la derecha. Y ahora me tocaría hacer este hacia adelante. Con lo cual, aunque me tocaría empezar hacia adelante, voy a tener que empezar en estos 4 hacia atrás para que aquí sí que empiece hacia adelante. Espero que me hayáis entendido. Vuelvo a empezar hacia atrás, pero solamente en esta ocasión es cuando repito por lo que os acabo de comentar, porque tenemos un aumento de 4 ahí, de 4 puntos extra, que no nos van a dejar cazar después el patrón si lo empezamos hacia adelante. Entonces tengo que empezar de nuevo hacia atrás porque tengo 4 puntos más. Pero a partir de aquí, ya la siguiente vez, como aquí he empezado hacia atrás, yo termino esta puerta de cruce y hago 3 vueltas en punto de normal, derecho, revés, derecho, perdón, revés, derecho, revés, y cuando me vuelvo a tocar el cruce, como aquí he empezado hacia atrás, vuelvo a empezar a la siguiente vez adelante. Después atrás, después adelante, después atrás. Ya voy alternando, ¿eh? Pero aquí es que he tenido que tener en cuenta eso, que estos 4 los tenía que enlazar bien. Y si aquí tengo este cruce hacia allá, es que he cruzado hacia atrás, con lo cual ahora me toca hacia adelante aquí. He tenido que empezar hacia atrás en los 4 puntos anteriores para que aquí me enlace bien el patrón. Y ya voy hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, todo el tiempo. Esto mismo lo voy a tener que volver a pensar cuando vuelva a hacer aquí el aumento a 88. De todas formas, cuando tú hagas el cruce, vas a ver que te está quedando, ¿veis? Que me está quedando bien. Si tú ves que te queda mal, que te queda torcido mal, es que lo has hecho mal. Deshaces esos puntos, ese cruce, y vuelves a hacerlo de nuevo para que te quede bien. Al contrario de cómo lo hayas hecho. Yo imagino que esto es como todo y es práctica. A mí me sale solo porque, y más después de haber hecho el jersey entero, claro, es que lo he practicado tanto que ya lo veo, lo visualizo. ¿Veis? Ya queda el motivo bien. Pero bueno, que esto es, si no te ha salido, mira, me va hacia allá, hace cruce, con lo cual ahora tengo que hacerlo hacia adelante. Es cuando tú lo practiques, yo te recomiendo que tú practiques antes, que te montes una cantidad de puntos múltiplo de 8, te dejes 2 puntos de orillo y empieces a practicar la puntada antes de meterte en el suéter completo. Pero dificultad yo creo que no tiene ninguna. Ahora va hacia atrás. Porque en realidad no hay que estar pensando mucho, es uno hacia adelante o otro hacia atrás. Pero claro, hay varias cosas que hay que tener en cuenta, como cuando aumentamos que ya no tenemos la misma cantidad de puntos y tenemos que cuadrarlo para que nos quede bien, que es la explicación que os acabo de dar. Yo estoy hablando y ni siquiera sé si estoy haciendo hacia adelante o hacia detrás, pero cuando miro, veo que lo he hecho hacia atrás. Así que este va hacia adelante. El que sigue va hacia adelante.
hacia atrás. Y habría terminado mi último punto de orilla. Y habría terminado otra vez la vuelta de cruce. Y nos va quedando la puntada de panal. Ahora haría vuelta de revés, vuelta del derecho, vuelta de revés. De nuevo cruce. Ya sin aumentos y sin nada. Así que vuelta de revés, derecho, revés son 3 vueltas, vuelta de cruce. Aquí empecé hacia atrás, daros cuenta que está hacia allá. Pues ya sé que la siguiente vez que tenga que hacer cruce va hacia adelante. Va cruzado, llevándome los 2 primeros puntos, este de orillo, el primero, el segundo y el tercero, hacia adelante. Porque después, fijaros, me va a cruzar, como va hacia adelante, me va a cruzar hacia allá, que es como toca que cruce. Trabajo así. En medida, contando solo desde la puntada, no voy a contar el resorte. El aumento lo tengo a 30 centímetros. A 30 centímetros de largo hago. Y luego trabajo como 18 centímetros más. Ese es mi largo de manga, pero tú le trabajas el largo que a ti te haga falta. Cada uno tenemos una medida. ¿Vale? Te va a quedar así y bueno, pues ya toda la explicación dada. Aquí están los números de nuevo, si quieres tomar notas. Y una vez que tengamos ya delantero, espalda y las 2 mangas tejidas, lo que haremos es unir la parte de los hombros para poder trabajar el cuello. Y ya por último, uniremos la manga y cerraremos el cuerpo. Lo siguiente que haremos será eso, la unión de la parte del hombro. Esa zona que dejamos más altita, porque lo demás pertenece al cuello. Aquí añadimos la hebra en uno de los lados y del derecho voy a empezar a unir. Lo primero, pasar para hacer la primera unión y vamos a asegurar aquí la hebra. Yo tenía ahí otra hebrita de la parte de atrás. Voy a hacer ahí 2 o 3 nuditos, luego escondemos hebra y demás. Y mira, la primera unión. Estos 2 puntos que tengo aquí tejidos del revés, los paso de esta forma. Y con la otra pieza hago lo mismo. Si tú tienes otra forma de hacer la unión, pues como tú tengas costumbre. Y ahora me voy guiando de 2 en 2. De aquí cojo 2 y cojo los mismos del otro lado. Y así voy haciendo, de 2 en 2. Para que me coincida el motivo de la trenza, en este caso. Voy por otros 2. A ver, aquí tengo 1, 2, 3 y el cuarto está aquí. Y de aquí uno igual. Y nos va quedando, vamos metiendo hacia adentro y ajustando para que nos quede cerradito, ¿veis? Bueno, pues tengo en este lado ya hecho esa unión. Lo siguiente, yo voy a terminar de hacer eso y voy a tomar los puntos del cuello en circular con una aguja circular para hacer el cuello con la misma puntada que hicimos aquí, 3 y 3. 3 derecho, 3 revés.
Y lo siguiente, lo del cuello sí os lo voy a explicar, pero lo siguiente, queremos una vez que hagamos el cuello, hacer la misma costura con la manga. Entonces pondremos, este es mi unión que acabo de hacer, por ejemplo, y pondremos la manga, el centro de la manga, controlo cuál es el centro, este, vale. Lo engancho ahí con marcador y hacia el otro lado con marcador. Unimos todo eso y cuando lo tengamos unido, cerraremos la manga, cerraremos el cuerpo para continuar tejiendo el cierre de la manga. Se nos va a quedar el espacio del hueco de la manga en el cuerpo y cerraremos lo demás pues con la misma costura que acabo de hacer ahora. Lo que nos quede que no pertenece al espacio que se ha llevado la manga será lo que cerraremos. Y yo lo uno todo del derecho. Si tú lo quieres hacer del revés, con otro tipo de costura, pues lo puedes hacer también. Yo voy a seguir uniendo aquí y nos vemos para retomar el cuello. Una vez tengamos ya cosida la parte de los hombros, vamos a preparar un marcador porque vamos a trabajar en circular y tenemos que tener en cuenta cuando terminamos la vuelta. Entonces pondremos un marcador. Cogemos nuestra agujita circular, añadimos la hebra aquí al final de la costura, por ejemplo, de un hombro. Y vamos a empezar a sacar puntos. Yo he comprobado que mi cuello tiene la anchura que yo quería y lo que no voy a hacer es ponerlo más estrecho ni más ancho. Voy a intentar sacar la cantidad de puntos que viene bien para el cuello que yo he dejado. Voy sacando. Entramos con la agujita y envuelvo. Ahí tengo uno. De aquí tendría que sacar 1, 2, 3, 4. Vamos a cogerlo pues por las hebritas estas de aquí, por ejemplo. A ver cómo lo enganchamos con una agujita de crochet, también te puedes ayudar. 1, 2, ¿veis? Tenemos aquí como una espiguita. Esa que nos da al frente a nosotros, la que se nos ve a nosotros. Esa es la que tenemos que coger. Y 4. Aquí tengo, ¿veis? Vamos sacando un punto por cada punto. Aquí no tenemos que estar contando porque en realidad se ve perfectamente de dónde tenemos que sacar puntos. Vamos sacando puntos. Por todo. Cuando acabemos con el delantero, en la parte de la espalda. Y ya cuando tome el último punto, pondré un marcador para... Bueno, cerraré la vuelta y pondré un marcador para saber dónde empieza, dónde termina y así poder ir contando las vueltas que voy haciendo. Voy a continuar y ahora nos vemos. He recuperado todos esos puntos del cuello y ahora, mirad, lo que vamos a hacer, cuando ya hayamos cogido el último que tengamos que coger, es pasar ese último a la otra aguja y vamos a trabajarlo juntos, al derecho, por ejemplo. Ese va a ser mi primer punto. Lo vuelvo a pasar porque quiero poner un marcador para saber que este es mi primer punto. Cada vez que yo pase el marcador estoy empezando una vuelta. Ya he hecho uno del derecho, hago 2, hago 3. Del revés, 1, 2, 3. Del derecho, 1, uy, que se me escapa. 2, y así vamos haciendo. 1, 2, 3, 3 derecho, 3 revés. ¿Quieres hacerlo con 2? 2 derechos, 2 revés, como tú quieras. Vamos trabajando esa puntada. Tendríamos que terminar con 3 revés, ya que empezamos con 3 derechos para que nos cuadre bien. Y mira, como yo he ido sacando los puntos del cuello sin contarlos y que fueran múltiplos de 6 ni nada,
Pues ahora, bueno, no me ha coincidido ni muy, muy mal, porque he acabado de hacer 3 derechos y me quedan aquí 4 puntos para hacer del revés, con lo cual voy a hacer una disminución. En el último, para tener 3, hago 1, 2 y estos dos los tejo juntos. Un punto menos, no se nos va a notar en el patrón y a mí me soluciona que me cuadra. Bueno, pues vuelta número 1 hecha, porque acabo de pasar el marcador. Vuelta número 2. Los puntos como se me presentan. Aquí ya, como he hecho una primera vuelta, me voy encontrando los puntos como los tengo que trabajar. Del revés, 3 derechos y así. ¿Vale? Bueno, pues esto es todo lo que tenemos que hacer en el cuello, la cantidad de vueltas que quiera. Yo quiero un cuello altito. Si aquí tengo 16 vueltas y me está dando más o menos lo que quiero para el cuello, pero claro, quiero el doble porque quiero que me doble el cuello, me haga un doblez así. Entonces tendré que trabajar 16 más 16, 32 vueltas y creo que la voy a hacer un poco más como 35 porque ese trocito que al volver se pierde, más o menos 35, 36 vueltas, creo. Igual después te digo que son 40 o que son menos. Menos no creo, pero bueno, más o menos, ¿vale? Yo voy a seguir trabajando y ahora, bueno, cuando complete y yo vea el ancho, el largo que me queda, que me quede a mi gusto, te digo lo que yo he hecho y luego tú ya lo adaptas a tu gusto. He tejido 40 vueltas y una cosa que no os he comentado, os indiqué cómo retomar los puntos del cuello y empezar a tejer esas vueltas, pero con vosotros lo hice del derecho y luego me di cuenta cuando tejí un poco que esto tiene que volverse así. Y lo que se tiene que ver del derecho es lo que está por dentro. Así que aquí veis el revés porque he tejido, al final deshice lo que había comenzado a hacer, los puntos sí los retomé del derecho, igual, pero trabajé por dentro, por el revés, digamos. Trabajé por el revés la cantidad de vueltas, que son 40. ¿Para qué? Para esto. Para que cuando volvamos el cuello se nos vea el derecho. Bueno, pues si queréis os doy medida. Creo que os voy a dar medida, ¿no? Porque por vuelta, si no estáis trabajando con el mismo material, así que por medida serían 18 centímetros para que cuando lo doblemos nos dé la medida que nos gusta. Que serían 9. ¿Vale? La mitad. Bueno, pues después de hacer el cuello, lo que he hecho ha sido cerrar la manga. Tengo una ya colocada y la otra la tengo incluso cerrada de todo, de cuerpo y de todo. Entonces, esta lo he dejado así para que veáis cómo lo que he hecho para unir es abrir, como os comenté, esta costura del hombro en mi centro, calculo el centro de la manga y desde el centro de la manga pues cosemos ahí. Y ahora doblo y lo que hago es, me voy aquí abajito, cojo aguja lanera y como hemos cosido en el hombro, cozo toda la manga, llego aquí a las costuras que me indican que está ya la ciza, esta es la parte del hombro, de la unión de la manga en el hombro, y continúo sin cortar hebra ni nada, cerrando hasta abajo. Si quieres le puedes dejar una poquita de apertura. Yo le he dejado aquí un poquito de apertura, ¿veis? En el otro lado, si quieres, te voy a hacer lo mismo. Si no lo cierras, lo completo como te guste y tendríamos terminado el suéter. Así que lo que me falta es eso, cerrar, hacer esta costurita de la manga
¿Veis? Que me pasa por aquí y baja hacia abajo y ya tengo toda la costura de una vez. He cerrado el suéter. Eso lo hacemos en cada lado. Yo lo coso del derecho, tú lo coses como te gusta a ti coserlo. Mis costuras no son perfectas, como veis, pero queda, la verdad que una vez puesto, como esto queda como un poquito relieve la trencita, no queda ni mal. Bueno, pues este sería el resultado final de nuestro suéter y yo la verdad que me siento súper satisfecha de él, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, pues sé que le voy a sacar muchísimo uso, por tanto por color como por forma. Sé que de esto que te vas a poner muchísimo durante la época de frío. Ahora tenemos bastante fresquito por aquí, así que el gordito y abrigadito me va a venir genial. Me encanta esta puntada, me encanta cómo ha quedado. Espero que a ti también te haya gustado y te animes a hacerlo. Como ves, yo creo que es sencillito de tejer. Se lleva su tiempo, pero no es nada de complicado. Así que anímate a hacerlo. Si te ha gustado, déjamelo en comentarios, déjame un like, suscríbete si aún no lo has hecho y nos vemos muy prontito con otro tutorial. Hasta luego.